comienza mi día. Number one. Hola, hoy estoy, ¿cómo te puedo decir? Estoy cansada, jefe. Estoy bien cansada. Hoy es jueves, pero es mi viernes en el trabajo y la verdad estoy bien, pero bien explotada. Mis pies me duelen, mi cuerpo me duele, estoy vieja. No, pero la verdad estoy súper cansada. Que de hecho, normalmente mis días libres son viernes y sábado. Pero no sé qué pasó en el horario que me pusieron como el horario anterior que yo tenía, que era los días libres jueves y sábado. O sea, me pusieron a trabajar mañana en el horario y hoy libre. Pero yo había hablado con mi jefe y le dije, mira, para que me arregle el horario porque está mal, o sea, que yo tengo libre los viernes y los sábados. Y él me dijo, sí, no te preocupes, yo lo arreglo. Pero parece que tenía muchas cosas y no me lo arregló. Y hoy aparecía que estaba libre en el horario y le dije a una de las muchachas que es la que brega con el personal, le dije, mira, para que hables con mi jefe, que ya yo le dije, pero sigo viendo en el horario y ella había salido del trabajo y ella estaba en casa. Digo, sigo viendo en el horario que estoy libre mañana y el viernes trabajo para que sepa, si se lo digas, que me lo cambie. O porque, ¿verdad? Yo voy a trabajar mañana, yo no pienso venir el viernes. Y ella me dijo, sí, no te preocupes, cualquier cosa me mandas un mensaje de texto. Esta mañana todavía seguía igual. Y yo dije, no importa, yo no estoy en horario, pero me voy a aparecer en el trabajo. Ponche, como que nadie cree la cosa. Obviamente no estoy en schedule, pues al no estar en schedule, pues no me dan tareas para hacer ni no me seleccionan un área para trabajar. Casi siempre trabajo en el mismo lugar, o sea, en la misma tarea, pero hay ciertas cosas que nos ponen a hacer durante el día, por ejemplo, una hora haciendo cierta tarea y la restante de las horas, pues lo sigues haciendo normal, el shopping normal. Eh, pues literalmente no existo en el trabajo hoy. Así que ando por ahí haciendo mi trabajo que hago regularmente, pero sin nada en específico. Y me está sonando las tripas. Es que no sé, me está sonando las tripas. Tengo un chispito de hambre, pero no tengo tanta hambre. Eso no me quería comprar nada porque ahorita me voy de lunch, así que da igual. Entonces, como no tengo nada de tareas, pues ando por ahí. Como que no quiere la cosa, trabajando sin presiones, porque literalmente pues no existo. Que era mi jefa, ¿sabes? Ya le dije esta mañana, la que está de turno, le dije, mira, no estoy en horario, pero se supone que yo estoy libre mañana, ya yo se lo dije, pero para que sepas que voy a estar por aquí hoy, que cualquier cosa pues me deja saber. Pero tampoco me hizo ajustes en el board, así que estoy, pero no estoy. Y pues otra de las jefas del área de bakery, pues como ya sabe que a mí me gusta trabajar en esa área y que soy realmente buena y rápida en rellenando todo lo que son las donas, las galletas, todo eso cuando viene la mercancía por la mañana, pues se pone todo eso en el piso y se le pone las fechas a la mercancía y todo. A mí me encanta hacer eso.
Y pues hoy necesitan a alguien y cuando ya no está alguien, como más nadie sabe hacerlo, pues me ponen a mí. Así que me pidió, cuando iba saliendo de break, me pidió que se la podía ayudar. Y yo, pues está bien, no hay problema. Yo hablo con mi jefa y le digo que voy a estar acá. Así que pues tengo otra cosa que hacer. Pero me gusta, me gusta esa área. Y estoy, pero realmente estoy en estos días. De hecho, ayer estaba abogando con mi, con la que trabaja en el personal, que les había hablado con otra de las jefas, que es la jefa del área de ropa. Y le pregunté si necesitaba a alguien para el horario que yo trabajo, que es 5 a 2, porque me quiero transferir de área. Y es que estoy teniendo mucho dolor en los pies, y yo hace un tiempo había ido al médico y pues me diagnosticaron que tenía bursitis y tendinitis. Yo llevo 2 años trabajando, haciendo shopping, yo camino todo el día. Y pues por alguna razón a mí me tocó eh, adquirir pues esta condición de tendinitis y bursitis, y estoy trabajando con eso para que, ¿verdad?, sentirme mejor, porque es algo que realmente te causa tanto dolor que te incapacita, porque obviamente pues los pies tú necesitas caminar. Ya sea para ir a la cocina, para ir al baño, lo que sea, uno necesita caminar y es algo que realmente te incapacita. Y es molesto. Y a veces cuando estoy ya bien grave, por ejemplo, ayer estaba bien adolorida, es algo que me frustra porque yo siempre he sido de ser bien activa y al no poder estar tan activa me causa molestia, me causa incomodidad, me causa frustración, me pongo triste, mi estado de ánimo baja por completo y pues la realidad es que sí, que no me he sentido bien en ese aspecto porque quiero hacer muchas cosas y no puedo. Y eso pues me hace sentir mal. Entonces me pongo muy deprés en esos días y realmente no quiero hacer nada, no quiero hablar con nadie, no quiero saber de nadie porque estoy molesta, porque quiero hacer muchas cosas y mi mente no para de correr y no puedo hacerlas por esa razón. Pues le explico a mi jefa que es lo que está sucediendo, ya se lo había comentado, y le digo a la otra muchacha, a la jefa del área de ropa, que por favor, que si tenía alguien, que si necesitaba alguien que me dejara saber, porque me gustaría transferirme. Y pues ella me dijo, si necesitaba alguien para 5 a 2, déjame hablar con el coach para entonces ver qué podemos hacer y moverte para esta área, porque si necesitamos a alguien. Y yo, pues perfecto, no hay problema, yo quiero, porque obviamente pues ahí, aunque esté parada, no es el mismo movimiento, no tengo que estar caminando constantemente, además de pues, que quiero aprender a hacer otras cosas. Me gusta moverme de área cada cierto tiempo para yo aprender y adquirir otros conocimientos, y pues eso me gusta, porque también pues no me aburro, aprendo otras cosas nuevas. Además que eso te ayuda para el crecimiento laboral y todo, pues, son cosas que van para tu resumen eventualmente, así que adquirir conocimientos siempre es importante. Y nada, pues hablé con ella ayer y le explico y me dice, pues vamos a hablar con tu jefe para entonces hacerte el transfer. Pero están sucediendo unas cosas ahí medio raras que les puedo explicar después, que no me están gustando, pero pues, ¿verdad? Son cosas que pasan en todos lados y no siempre pasa, pero pues hay cosas con las que uno no puede dejar pasar. Y queriendo entrar en detalle con ese punto, lo voy a hacer más adelante porque ya casi no me queda tiempo para mi break. Pero sí, hay cosas que pasan en el ámbito laboral que a veces hacen que te estanques tú, porque son cosas que no están en tus manos. Y pues eso me está pasando. Pero quisiera moverme. Quiero aprender otras cosas.
yo sé muchas áreas, yo he trabajado en diferentes áreas de la tienda, pero no como tal haciendo un transfer de mi empleo, sino como que me necesitan en tal lugar, pues yo voy y cubro a esa persona, yo voy, ¿verdad? He aprendido a hacer ciertas cosas en diferentes áreas que me han permitido cubrir a ciertas personas, como el caso de ahora, eh, que pues me necesitan, pues me buscan porque saben que yo sé hacer esa tarea y muchas otras personas en la tienda del turno no lo saben hacer. Simplemente personas que trabajan en esa área y obviamente pues yo no soy de esa área, pero sí puedo cubrir. Así que nada, estoy trabajando con eso. Y pues nada, con lo de la condición, pues espero mejorarme pronto porque en verdad me quiero sentir bien, me quiero sentir plena y hacer pues, movimientos para donde yo quiera. Me encanta caminar, me gusta explorar cosas y visitar y viajar y todo, y no puedo cuando me siento así, porque no me limita demasiado. Y pues, vamos a ver, voy a ver, creo que esta semana tengo cita en el médico, así que vamos a ver qué me dice esta vez. Pero por lo menos ya tengo un diagnóstico, sé cómo tratarlo, me estoy tomando unos medicamentos que me recetó y me estoy tomando otros que compré que son naturales porque, a ver, si me funcionan mejor y no tener que estar tomando tanto medicamento, eh, 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 medicamentos como tal, porque siguen siendo drogas, siguen siendo químicos y si lo puedo hacer natural, pues mucho mejor. Y pues en esas andamos. Así que vamos a ver cómo funciona. Nos vemos ahorita. Voy a ver si me siento bien por la tarde y podemos cocinar alguito. ¿Saben qué? Quiero chuleta. Hace tiempo que no como chuleta. ¿Qué ustedes creen? ¿Le tiramos a la chuletita? Vamos a ver cómo me salen hoy. Me compré estas plantas. Estaban en descuento en $2. Son de embuste, miren qué bonitas. Las voy a poner al frente del fregadero para quitar esta que tengo ahí. Es que tengo este que está bien feo y tenía una planta ahí. Y es que me gusta ver algo cuando le quito esto ahora. Me gusta ver algo cuando estoy fregando. Miren qué lindo. Me gusta. Mira, para que veas cómo son las guerras en los trabajos.
¿Se acuerdan que les dije ahorita que una de las team lead, o sea, una de las otras jefas de la otra área, me pidió que ayuda porque quería que le ayudara a trabajar en esa área, que le hacía falta un empleado? Eh, Fui a donde mi jefa y le digo, mira, que le explico todo lo que te di y todo. Entonces, pues, ella dice, tú puedes ayudar, pero después que regreses del lunch. Y yo, pues no hay problema. Entonces, pues como yo no estoy en el board, no estoy, pero no estoy. Pues, literalmente me podía coger el lunch a la hora que yo quisiera, ya sea 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, cualquier hora, porque no estoy en el board, no afecto ni descuadro el día a la hora que yo me vaya, porque no, ellos no estaban contando conmigo. Por eso digo pero no estoy. Cuando le expliqué que sí, no hay problema, cuando tú regreses del lunch, puedes ir a ayudar. Después me escribe mi jefe y me dice, cuando regreses del lunch, avísame, para entonces saber de acuerdo a los pics que hayan, pues entonces te puedes ir al bakery y ayudar en el bakery. Todo esto viene porque ellas tienen una, o sea, existen guerras entre jefes, pero obviamente uno no tiene nada que ver, pero a veces sienten que les quieren quitar empleados. Realmente hoy es un día que primero no contaban conmigo, porque yo no estoy en el schedule, ellos no tenían el schedule ready, sin que yo estuviese, estaba todo cuadrado. No es algo que yo haga, se supone para los efectos que yo haga falta porque no contaban conmigo. No hay necesidad de que realmente yo tenga que estar en esa área porque se supone que tú tengas tu horario seteado con los empleados que ya están en el schedule, o sea, ya estaban pautados para que ellos trabajaran a esa hora. Pero como ella quiere mantener un control dentro con sus empleados, pues da el mensaje de que no te puedes ir a menos que yo te dé permiso de que tú te vayas, porque si yo te necesito por los pics, pues entonces no te puedes ir. Si yo no te necesito, pues entonces, como que dice, te libero para que puedas ir a ayudar a otra persona. No, repito, no es por mí. Es por ella mantener un control para dejarle saber a la otra jefa de que resuelve tú tu problema. Si tú no tienes empleados, eso no es mi problema. No me vas a venir a quitar los míos. Hay veces que se supone que se trabaja en equipo, se supone, pero hay veces que hay guerra entre jefes, o sea, eso es lo que está pasando. Así que todo depende de cuando yo regrese de lunch, si hay pics o no, o como estés de pics, pues entonces me dejan ir. Esto es una cosa bárbara, pero realmente el día está súper flojo. Ahora mismo me acabo de ir y terminé los últimos 7 pics que quedaban. Y no entran pics hasta dentro de un buen rato. Hay días que son más lentos en órdenes, hay días que son más rápidos. Y, o sea, más movido porque hay más órdenes pendientes o hay más órdenes que la gente compró más cosas, ya sean los días que son. Mira, esta semana se supone que la semana que viene es una semana fuerte porque es la última semana de Back to School y es la semana en que ponen el viernes que no hay taxes, que puedes comprar sin taxes. Así que es una semana que supuestamente va a estar llena, pero en verdad, eso según ella, hay veces que sí puede estar llena, pero la gente que viene a la tienda, pero no necesariamente las órdenes para nosotros. Así que vamos a ver. Pero sí, voy de camino a la casa a comerme algo. Y hay tapón, o que nunca, porque están arreglando la carretera. Y se forma tráfico. Mira. O sea, no se ve el tráfico, pero hay tapón. Estoy literalmente parada en la carretera. El tipo ha cambiado el letrero como 3 veces. Porque avanza o te queda, o avanza o te queda. Slow and stop, slow and stop. Pero ya.
Yo que quería caminar menos hoy, no me dejaron ir. Quiero que sepan que no me dejaron ir. Les voy a mostrar por qué. Mira, esta es la razón por la que no me dejan ir. Literal, o sea, eso es lo que es. Hay muchos empleados, muchos. Pero el departamento no depende nada más de mí. Esto es la realidad. Hay muchos empleados y creo que es el departamento que más tiene empleados. Y aún así, esto es lo que pasa. Por eso es que no me dejan ir del área. Estoy tan contenta. Tengo que contarte. Acabo de salir de trabajo, pero antes de irme, porque mañana es mi día libre y quería dejar eso seteado hoy, déjame montarme en cara para contarte. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que tenía lo de la condición de los pies, que tenía el tendinitis, todo eso? Pues yo estaba haciendo mis movimientos para cambiarme de departamento. Pero una de las cosas que afectaba que me cambiaran de departamento es que no es porque soy yo y no quiero que se tome como que, mira, esta se la está echando. No, es que realmente en el área donde yo estoy se necesita que tú camines rápido, hagas el shopping rápido y ellos te dan un tiempo para hacer esas órdenes. Y pues de acuerdo a cómo tú vayas haciendo tu trabajo, tú tienes un pick rate, o sea, te hacen como un récord, está apareciendo un récord de de los tiempos en que tú te tardas que tú te tomas en hacer las órdenes, en hacer el round completo, la cantidad de picks que tú haces al día, todo eso. Y eso pues te da unas puntuaciones, que fue lo que les mostré hoy por la tarde, que pues, tú tienes ellos te ponen como un leaderboard y tú vas haciendo una mini competencia entre empleados para mantenerte en las primeras 5 posiciones. Pero eso es básicamente como para hacerlo tipo entretenido, pero realmente... Ok, para hacerlo como tipo entretenido, porque realmente, obviamente tú no estás compitiendo con otros empleados y que realmente se supone que se trabaja en equipo. Y también que no necesariamente todo el mundo coge la misma cantidad de órdenes durante todo el día, así que no siempre va a ser lo mismo. Pero pues sí, a veces a mí me ponen a hacer este training a otros empleados que llegan nuevos porque soy una de las más rápidas. No estoy diciendo que sea la única, pero sí soy una de las más rápidas y por eso es que llevo en muchas ocasiones que he tratado de transferirme de área. No he podido porque no me quieren dejar ir, o sea, literalmente no me quieren dejar ir. Y me complican la situación por el hecho de que pues no quieren que yo me vaya de ese departamento porque hace falta más gente rápida. Y en realidad a mí me encanta mi trabajo, me gusta esa área. Lo hago fácil, lo hago rápido porque me encanta hacerlo, me gusta y me entretiene. No todo el mundo está hecho para eso, no todo el mundo le entretiene hacer eso, no es para todo el mundo. Pero en mi caso, a mí me gusta. Pero lo que pasa es que pues por la situación de los pies, pues es más complicado. Si puedo seguir trabajando, ay, la carretera está cerrada otra vez y me fui por aquí. Ok, sí es más complicado el hecho de poder salirme del departamento. Yo creo que yo voy a virar también. Porque todo el mundo está virando. Y yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Y quiero llegar a casa. Pero es que estoy literalmente tan cerca que tengo que dar una vuelta entera completa para poder llegar a casa. Y no quiero. Pero no sé, voy a tener que hacerlo de un break. No, sí, tengo que dar la vuelta. Nada, la cosa es que ya pues al tener una condición en los pies, pues se me hace más complicado caminar porque realmente pues me duele y no es lo mismo estar de pie todo un día, que yo no tengo problema con eso, pero la diferencia es
estar de pie y caminar todo el día. Entonces, pues ahí es donde se me complica la cosa, porque pues realmente yo, o sea, literalmente es coger un carrito. Yo no sé, yo puedo poner la imagen aquí más o menos de lo que yo hago durante todo el día. O si quieren que les haga se ven conmigo a trabajar un día. Pero yo creo que yo hice un video de eso. Lo que pasa es que yo no lo he subido aquí porque lo que yo le expliqué del canal anterior es que yo subí un video de eso. Y el video se fue viral. Y pues literalmente todas las personas que estaban llegando al canal eran personas que les interesaba trabajar allí. Y yo no quiero que este canal se trate sobre eso, se trate de cómo trabajar donde yo trabajo, sino que se trate de, ¿sabes? Contarle cosas mías como la que te estoy contando ahora. No realmente que me hagan preguntas de mi trabajo, porque no es eso de lo que quiero que se trate el canal. Así que no quiero volver a subir un video donde tenga que hablar sobre eso o que se trate de eso y que me pase exactamente lo mismo. Así que estoy teniendo un poquito de tacto con eso. Pero en realidad pues es caminar todo el día realmente, y pues se me hace un poco complicado porque ahora pues me duele. Bueno, a lo que voy es que nada, llevaba tiempo tratando de hacer mis movimientos para poder transferirme del departamento. ¿Qué pasa? Hablé con una de las muchachas una de las team lead que trabajaba en el área de ropa, y pues me dijo que sí, que hacía falta alguien. Hablé con otra team lead que trabaja allí, que también trabaja con ella, que también trabaja en esa área, y me dijo que sí, que había espacio. Y me dijo, tenemos que hablar con el coach. Y yo, pues ok. Pero no, eso no había pasado. Y yo dije, yo no puedo seguir esperando tiempo, porque si no van a coger a alguien, y yo sé que hace falta alguien, quiero hacer el transfer ya. No quiero seguir dependiendo de esperar por otras personas. Y pues nada, hablé con la que coge el personal, que yo la conozco, puertorriqueña, y pues tengo confianza con ella. Pero ella no quiere meter la mano específicamente porque siempre hay un asunto de que como somos latinas, la tienen ya como que un poquito vigilada, porque dice, tú coges mucho latino, y no es que haya discriminación, pero tampoco lo quieren ver como que ella tiene preferencias con los latinos y no pues con otras personas. Entonces pues la tienen en la mira por esa razón, y me dijo, habla tú con él primero antes de que yo pues haga mis movimientos, pero para que le entienda la situación. Y yo pues lo que hice fue que fui a hablar con el coach de ropa, porque yo dije, yo no puedo hablar con mi jefe primero sin tener una seguridad de que realmente el coach vaya a decir que sí. Pues cuando fui a hablar con el coach me dice, eres la tercera persona que viene de tu departamento a pedirme hacer un transfer. Entonces me dijo, primero habla con tu jefe, con tu coach, el coach de tu departamento. Me dijo el nombre, pero habla con él, y depende de lo que él te diga, pues entonces hacemos los ajustes. Perfecto. Pues nada, hoy dije, no puedo seguir esperando porque ya mañana yo tengo libre, son 2 días corridos y todo puede pasar en esos 2 días. ¿Qué pasa? Fui y hablé con él, y yo como que hoy no sabía ni cómo decirle, porque yo sé que ellos tampoco me quieren dejar ir, pero cuando fui a hablar con él me dijo, le expliqué la situación, le expliqué lo de los pies, y me dijo, hasta donde yo sé no hay espacio en más ningún otro departamento. Y le dije, bueno, yo hice mi gestión y hablé con el coach de ropa y hablé con las team leads, y me dijeron que sí, si tú quieres pues hablar con ellos, pero ¿verdad? Yo no sé, yo lo que sé es lo que ellos me dijeron a mí. Y él, bueno, pues está bien, yo hablo con ellos. Pero me dijo, pero conmigo no hay problema, está todo bien. Y yo como que me sentía un poquito, porque a mí no me gusta ni quedar mal en los trabajos ni nada, y obviamente yo sé que estoy en todo mi derecho, yo tampoco estoy renunciando, yo estoy en todo mi derecho de cambiarme de apartamento, igual que si es por una condición, pues mucho más.
todavía, porque no es porque yo quiero irme ya. Aunque si yo quisiera irme ya, no hay problema. Pero no era por esa razón. Era como que realmente a mí me gusta mi departamento, pero es eso. Y él me dijo, no, conmigo está bien, no hay problema. Y yo, perfecto. Y pues entonces fui a hablar con la puertorriqueña para decirle y que entonces ella es la que hace todos los transfers y pues que hiciera lo que correspondía. Así que nada, estoy contenta porque pues ya tengo la aprobación de todos los coaches. Ahora me falta que ellos se conecten entre ellos y que se pongan de acuerdo y que me hagan el transfer y ya. Y pues, estoy contenta. Estoy contenta por eso porque primero es algo que quiero aprender otras cosas adelante, que obviamente me quiero sentir mejor, quiero aliviarme de los pies. Y pues quiero también aprender otras cosas, no solamente quedarme en un solo departamento, aunque yo sé de otras cosas estando en mi departamento, sé de otros departamentos porque me he metido de presentar a ayudar y he aprendido. Hay otras cosas que yo sé que no son de mi departamento no necesariamente, pero quiero estar en otras áreas y también eso te da oportunidades de crecimiento dentro de la compañía y el aprender y saber de todo te abre muchas puertas en donde sea. Entonces pues nada, estoy contenta, quería contarles eso. Compré habichuelas y compré salsa de tomate, que creo que me hacía falta porque yo quería hacer chuletas hoy, pero creo que lo voy a dejar, no sé si para mañana o para el sábado, porque David compró ayer 2 pollos y pues, hay un pollo entero en casa y pues bueno, no podemos botarle el pollo porque imagínate, no estamos para estar botando comida, así que compré habichuelitas para hacer habichuelas y arroz blanco y comer el pollo. Entonces hay unos tostones de pana en casa y hay tostones regulares. Así que voy a hacer tostones y habichuelas. Y soy bien rica. Me gusta. Así que nada, esta casa.